El programa Descolonia es parte del Programa Internacional de Estudios sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la UBA, y esta vez con un tema que el programa Descolonia es parte del Programa Internacional de Estudios sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías de la UBA. Para los que no vienen siguiendo nuestras actividades, nos reunimos una vez por mes, a veces en este salón, a veces abajo, gracias a la generosidad de los amigos del Departamento de Ciencias Sociales, y esta vez con un tema que originariamente... Vamos a escuchar a la doctora Andrea Gastrón, que es vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales de esta facultad y es directora del proyecto de UASID, que ahora ella nos va a contar. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Me toca hablar una sola palabrita o dos en nombre del equipo directivo del departamento y darles a todos la bienvenida y agradecerte, Enrique. Así que, bueno, yo dirijo un proyecto donde intentamos revisar, relevar y incluso poner en cuestión cómo son las representaciones escultóricas de la justicia y del derecho, asumiendo que el derecho es una gran ficción. El derecho es una ficción donde intervienen muchas manifestaciones artísticas, igual que en el arte, ¿no? Es decir, desde un discurso y una literatura jurídica propia, que es precisamente la dogmática jurídica, ¿no? Donde se dicen cosas tales como que somos todos iguales ante la ley, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Todos tenemos derecho a una educación de calidad, a una vivienda digna, a una buena calidad de vida, todos tenemos derecho a tener un buen acceso a la salud, ¿no? Esto es parte de un discurso que el derecho se ocupa de promover y de hacer conocer, donde interviene también algo que es un gran teatro, ¿no? Los escenarios del derecho pueden ser vistos como escenarios teatrales, donde hay un cuadrado, una especie de lugar donde se desarrolla el drama judicial. Hay actores principales y actores secundarios, hay espectadores. El derecho tiene obviamente ciertos símbolos que decoran estos ámbitos. Y los escenarios jurídicos pasan por los tribunales, por las alcaidías, por las cárceles, por las comisarías, por las escuelas de derecho, con sus estilos propios. Algunos de estos escenarios son más visibles que otros, ¿no? Uno puede ver mucho más fácilmente los escenarios donde se desarrollan los juicios en general, que por ejemplo los escenarios donde se encuentran los prisioneros. Estos escenarios están mucho más ocultos, esto también forma parte del mundo del derecho. Los dramas que se ocultan muchas veces puertas adentro y donde también se desarrolla el drama judicial. ¿Qué pasa, hablando de ficción y de género, qué pasa con los asuntos de violencia de género? Esto se da claramente en un marco intimista, en un marco privado, muchas veces en las casas. Y entre este escenario hay determinados colores que se asocian al mundo jurídico, el negro, por ejemplo, el rojo en algunos casos. Hay una vestimenta típica de los abogados y abogadas, más allá de la toga. En nuestro medio, por ejemplo, hay algunas normas que obligan a los abogados a vestirse de determinada manera, por ejemplo la corbata o el saco como vestimenta obligatoria. Y entonces esto es parte, ¿sí?, de todos los símbolos que rodean la bandera, en algunos casos símbolos religiosos, pinturas y esculturas. Y nosotros en nuestra investigación
pensamos en términos de las esculturas, ¿no? Y cuando voy a mirar esto de las ficciones y el derecho, resulta que la palabra ficción viene, ¿no?, del latín fictio, y vamos a ver algunas de los significados que tiene esto de la fictio, la ficción. Resulta ser que uno de los sentidos que tiene la palabra ficción es el del escultor. Y vean todas las raíces, las palabras cuyas raíces están asociadas: ficti, fictionis, la ficción, ¿no?, el fictor, el escultor, el fictum, como una mentira, ¿no?, y el verbo fingo. En latín los verbos se enuncian con fingo, que es la primera persona del singular, del presente, del indicativo, ¿cierto?, que significa formar, modelar. Y vean esto: ars fingendi es la escultura. Es decir, que la escultura aparece de la mano de la ficción desde hace, pareciera, muchos años. Y una de estas preguntas que nosotros nos hicimos es en qué medida aparecen los cuerpos femeninos asociados con las representaciones escultóricas de la justicia. Nosotros tendemos hoy, muchas veces, a ver o asociar las figuras o las imágenes de la justicia con cuerpos femeninos. Vean estas imágenes, por ejemplo, todas mujeres, en su gran mayoría mujeres. Entonces nos preguntamos en qué medida esto es así en todas las culturas. ¿Es así a lo largo del tiempo? ¿Podemos pensar que esto se ha ido modificando? Veamos algunas. Voy a tomar simplemente dos esculturas y abrir un poco algunas preguntas en relación con estas esculturas, que son esculturas bastante actuales. Vean esta, el año 1997, fin de siglo, y voy a plantear sobre todo algunas dudas en relación que tenemos en relación con esta cuestión. Lo que se ven acá son dos cuerpos femeninos, y lo que quiere demostrar es el contraste. Esto es muy de la posmodernidad, los opuestos, el juego de los opuestos entre la justicia y la ausencia de la justicia, lo cual no debe sorprendernos. Creo que esto no es una imagen inocente, ¿no? Yo recuerdo, o a mí me viene mucho a la cabeza, la representación de los desaparecidos, ¿no es cierto? La estética con la que muchas veces se han representado a los desaparecidos. Esto no es evidentemente un dato casual, ¿no? Esta es una de las imágenes, y la otra son otras imágenes. Estas imágenes pertenecen a una autora actual, son imágenes muy actuales, son esculturas del año 2016, muy nuevas. En realidad no necesariamente representan a la justicia desde el título, pero no cabe duda que estas imágenes tienen mucho de alegoría en relación con este anhelo de justicia, ¿no? La presencia de la sangre en el cuerpo femenino. Quisiera leerles un texto que salió en la revista Inmanencia, en el último número de la revista Inmanencia, y que escribe Mirta Cameán sobre estas esculturas de Liana Strasberg. Y dice lo siguiente: la artista argentina Liana Strasberg, como bien relata, trabaja con un abordaje conceptual cuyas ideas construyen una narrativa que evoca las nociones de ausencia, presencia, dolor y muerte. Hizo trabajos en relación al Holocausto y otras temáticas, tomando en forma recurrente la memoria colectiva, memoria individual,
deviniendo igualmente lo poético y dramático. Todo mi trabajo posee una visión crítica de los temas políticos y sociales en un marco de sufrimiento físico y psicológico, expresa. En su último proyecto, Transfusiones, la artista refiere a haber hecho un giro en el abordaje y la temática. El líquido que fluye dentro de tubos fusionados con ropa íntima femenina apunta hacia una historia de dolor. El concepto central es la restitución de la identidad femenina mediante la recirculación de los fluidos. Me parece que, si bien es cierto, la crisis de la representación, que es una idea que ha trabajado y muy bien Enrique en este sentido, hoy no podemos decir acá termina la representación escultórica o las esculturas, empieza la pintura, termina el teatro, empiezan hoy las representaciones, si es que existen representaciones, se dan de otro modo y confluyen, ¿no? Esto de los cuerpos, ¿qué nos están diciendo los tatuajes en los cuerpos como manifestación artística, ¿no? Así que me parece que estas esculturas son interesantes, no tanto por las respuestas que nos van a dar a las preguntas que nos hacemos, sino porque me parece que el valor que tienen es precisamente abrir a nuevos interrogantes. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar a Andrea Cuellar Camarena, que es abogada investigadora por la Universidad de Guadalajara. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Un poco dando medio pie, Andrea, para introducir mi tema, que yo quiero tratar el problema de la representación de las mujeres latinoamericanas como mujeres del tercer mundo, y que fue el tema que me llevó a conocer a Enrique y a conocer a su vez a Andrea. Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, el primer libro que leí fue este libro de Santa Evita, de Eloy Martínez. Y este libro me causó muchas preguntas y me fascinó el personaje de Eva Perón. Y cuando yo me empecé a cuestionar el tema de la representación de las mujeres latinoamericanas desde la crítica que hace el feminismo descolonial, busqué para esta exposición cómo ligarlo, y me parece que, como dice Andrea, no solo el derecho es una gran ficción, sino también el género es una gran ficción, y eso es lo que trata de cuestionar y de poner, digamos, sobre la mesa el feminismo descolonial. Voy a leer dos párrafos que son relevantes para lo que voy a tratar. Dice: «Usted sabe muy bien lo que está en juego», dijo el coronel, y se levantó a su vez. «No es el cadáver de esa mujer, sino el destino de la Argentina. O las dos cosas, que a tanta gente le parecen una. Vaya a saber cómo el cuerpo muerto e inútil de Eva Duarte se ha ido confundiendo con el país. No para las personas como usted o como yo, para los miserables, para los ignorantes, para los que están fuera de la historia. Ellos se dejarían matar por el cadáver. Si se hubiera podrido, vaya y pase, pero al embalsamarlo, usted movió la historia del lugar, dejó la historia dentro». Y este otro párrafo, Eloy Martínez dice: «Hablé con las figuras marginales y no con los ministros ni aduladores de su corte, porque no eran como ella. No podían verle el filo ni los bordes por los que Evita siempre había caminado.
La narraban con frases demasiado abordadas, lo que a mí me seducía. En cambio, eran sus márgenes, su oscuridad, lo que había en Evita de indecible. Pensé, siguiendo a Walter Benjamin, que cuando un ser histórico ha sido redimido, se puede citar todo su pasado, tanto la apoteosis como lo secreto. Bueno, cuando yo leí esta novela, como comentaba, me fasciné con el cadáver de Eva, pero también me hice muchas preguntas de por qué había causado tanto furor ese cadáver, por qué había tanto odio de sus opositores y tanta pasión de sus aduladores. O sea, esa contradicción entre los peronistas y los antiperonistas por el cadáver de Eva. Y en esa reconstrucción que yo traté de hacer en mi cabeza de esa historia, me di cuenta que para mí la forma en la que Eloy Martínez reconstruyó la historia fue una forma de rescatar la figura en la cual se sentían representadas la clase obrera y los sujetos subalternos, digamos, de Argentina. Y entonces dije, hay algo ahí que él logró rescatar de ese personaje, de ella como mujer, que es importante rescatar para la historia. Porque, como sabemos, la gran crítica que se hizo a la historia fue que era una historia que no rescataba las voces de los sujetos subalternos, que en esta construcción de la cultura siempre se llama como cultura, o sea, nosotros nombramos como cultura a lo que está construido desde lo hegemónico y no desde las clases populares. Y a mí me parece que esta historia se podría analizar desde el concepto de microhistoria, porque él toma ese ejemplo de ella para mostrar cómo había toda una clase obrera y todo un conjunto de mujeres que se sentían identificados con esa mujer. ¿Y por qué es importante retomar esto desde el feminismo descolonial? Porque el feminismo descolonial hace una crítica muy fuerte al feminismo occidental, que es el tema de la interseccionalidad. Porque desde el feminismo occidental no están consideradas esas otras mujeres. El feminismo occidental es un feminismo desde la mujer blanca, racional, europeizada, y no es una mujer latinoamericana. Y entonces Eva causaba tanto conflicto. ¿Por qué causaba tanto conflicto? Hay una cuestión ahí, evidentemente, que atraviesa, que es el tema de clase, ¿sí? Que es lo que le hizo hacer mucho ruido a la clase alta, por la cual no era aceptada como la esposa del presidente. No solo eso, además era actriz, como una chica de provincia va a venir y va a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, ella combatió, digamos, hasta el último día de su vida, digamos, para mí, la forma en la que ella retomó y tomó en sus manos, aunque ella nunca se dijo feminista, para mí la forma en la que ella actuó fue la forma de un feminismo visceral, y de ahí yo lo podría llamar como latinoamericano, porque no es ese feminismo racional
europeizado y que se muestra en la novela, porque Eloy Martínez muestra ese otro lado de la Argentina que a veces no se quiere ver, ese lado que no es europeo, eso que no es, digamos, cartesiano, eso que es el desorden, eso que causa tanto ruido, porque es alejado de lo hegemónico, porque lo hegemónico es el orden, es lo europeo, ¿sí? Es lo racional, y ella era lo pasional. Ella apelaba a la pasionalidad, apelaba al pueblo, al corazón del pueblo. Ella decía que ella era la unión, la relación entre Perón y el pueblo, ¿sí? Entonces, ella, para mí, logró rescatar y poner, o sea, por eso causa tanto conflicto, porque aunque ella no se haya autoafirmado como feminista, ella logró el voto femenino en la Argentina, ella logró el Partido Justicialista de Mujeres, el cual fue un espacio en el que por primera vez las mujeres pudieron ir y estar ahí sin sus esposos. Ella, dentro de todas las obras que hicieron como parte, no solo de la Fundación Eva Perón, sino como parte del proyecto de justicia social y de redistribución de la riqueza, pensó en las mujeres desde otro lugar, materializó el proyecto de la justicia social. Entonces, para mí, ese cuerpo de ella era como el cuerpo del justicialismo que había que perseguir y desaparecer y quitar y borrar, porque causaba mucho conflicto, porque representaba todo eso que no se quería tener ahí, no se quería tener presente, y porque apelaba a la clase obrera. Sabemos que la matriz colonial del poder tiene 4 ejes: el control de la economía, el control de la autoridad, el control del género y la sexualidad, y el control del conocimiento y de la subjetividad. Pero este último, el control del conocimiento y de la subjetividad, es el que justifica los otros controles, ¿sí? Entonces, por eso las feministas ahora tenemos una gran responsabilidad de construir ese sujeto que es el sujeto colonial, que es el ejemplo más claro de la violencia epistémica, ¿sí? Nosotras, las feministas, tenemos esa responsabilidad de abstenernos de la representación y de buscar que los sujetos subalternos hablen por sí mismos, para que entonces podamos reconstruir y buscar nuevas epistemologías. Por eso, para mí esto muestra el problema de la colonialidad del ser y de la colonialidad del saber. Y por eso, yo creo que es necesario descolonizar el saber para poder despatriarcalizar la sociedad. Y me parece que la batalla que hay que dar es una batalla cultural. Muchas gracias. Bueno, la investigación que ahora estoy llevando a cabo es de pregrado y está centrada en el estudio de los personajes femeninos de una novela norteamericana que se llama Weldo, de la autora Ashley Crownover. Esta novela es una reescritura del poema épico Beowulf. Es lo primero que se tiene como referencia de algo escrito en inglés antiguo o anglosajón. En el siglo VIII aproximadamente, entre el siglo VIII y el siglo X. Este poema épico es evidentemente una obra literaria que resalta las imágenes de
centra a ver, las imágenes que vemos en este poema son imágenes que tienen que ver con la expansión territorial, con la búsqueda del poder, de las riquezas, la lucha entre clanes. Y hay un personaje principal que es homónimo del poema, Beowulf, que es un héroe que derrota a 3 villanos, ¿no? Él viaja de su tierra original a la tierra de los daneses porque la tierra de los daneses se ha visto hostigada por 12 años por un monstruo fatídico, nefasto, así lo describe el poema, durante 12 años, ¿no? El rey Hrothgar, como se ve imposibilitado de solucionar el problema, llama a este héroe y él viene, obviamente, a salvarlos, ¿no? Una vez que derrota a este villano, lucha contra su madre, la madre de Grendel, Grendel es el nombre del villano, y la derrota también. Cuando regresa a su tierra natal, el héroe lucha contra un dragón y muere en batalla, lo cual lo corona y lo engrandece aún más como el héroe, ¿no? Que vino a salvar la tierra escandinava. Les doy un poco el contexto del cual nació la novela, porque, como les comentaba, la novela es una reescritura desde el punto de vista de la mujer. Como el poema se trata de es una épica heroica, las imágenes de la feminidad son totalmente nulas, prácticamente nulas, son silenciadas. Hay un personaje femenino que es la reina Weldo, la esposa del rey Hrothgar, que tiene solo 2 apariciones en el poema épico y se le conoce a través de un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, que no le da espacio a manifestar su voz propia. Y es una de las cosas que Ashley Cranover, que yo particularmente le celebro a esta autora, que es que ella le da una voz en primera persona a Weldo, ¿no? Le permite a ella narrar su versión de los hechos en Dinamarca durante el hostigamiento de este monstruo. Este tipo de reescrituras las entiendo a través de un autor que se llama Miguel Costa, que él habla y dice que las reescrituras que intentan desfamiliarizar y recontextualizar la obra original y que intentan mostrar un punto de vista anteriormente oculto, son del tipo overwriting, él dice que son overwriting o digamos sobreescritura, y tienen como principal objetivo mostrar puntos de vista o desfamiliarizar totalmente las representaciones que se encuentran en el texto original. Weldo es una reescritura que me llamó poderosamente la atención justamente por esto, porque el personaje femenino principal es la narradora de los hechos y además es protagonista. La princesa Weldo es originaria del pueblo de los Helmin y su pueblo natal está en conflicto con el pueblo danés. Entonces, desde pequeña, ella creció sabiendo que en algún momento de su vida, como la mayoría de las princesas del medioevo, iba a ser una tejedora de paz, una tejedora de una alianza de paz entre su pueblo y el pueblo con el que estaba en conflicto, el suyo. Es una carga que se le impone desde pequeña, ajena a su voluntad por su posición de princesa, por su clase social, digamos, por ser de la nobleza. Sin embargo, ella, a pesar, no tenía opción de escapar a esta carga que se le impuso, pero ella, al asumir este rol político de reina, una vez que se convierte en reina, en la novela vemos una representación totalmente diferente a la del poema épico, porque el rey Hrothgar encuentra en ella a una aliada en su proyecto común, que es en la protección del pueblo danés, ¿no? Ella no descansa en la participación masculina para la resolución de todos los conflictos, sino que actúa y asume un rol político activo dentro de todo este caos generado por este ser que viene a hostigar el palacio y a provocar, digamos, la destrucción de lo que el rey, como figura de poder, y todo su ejército, todo su séquito, ha construido, ¿no?
ella hace uso de esta posición social de reina para también ayudar al desposeído, a aquellos que no tienen voz. Dentro de la novela vemos cómo ella se acerca mucho a aquellos que han sido desterrados, digamos, del pueblo. Uno de estos personajes también, digamos, que es totalmente subalterno, que Waldo ayuda, es Ginnar, se llama este personaje, que es uno de los que más me llama la atención porque en el poema épico Ginnar es la madre de Grendel, uno de los monstruos que debe derrotar el héroe, ¿no? Una cosa maravillosa que hace la autora es que le da primero un nombre propio a este personaje, que en el poema no tiene, porque se le conoce, como la madre de Grendel. Entonces ella está vista en el poema a raíz de su relación con el hombre, a raíz de su relación con su hijo. Ni siquiera tiene una identidad o no está presente, está totalmente ausente, ¿no? Y es un monstruo, además se le ve como un monstruo porque es la progenitora de un monstruo que porta el gen de la maldad de Caín, etc. Y ella, el único rol con que se le ve es el de madre, además, que es negativo porque, como les decía, es la progenitora de un monstruo. En la novela, en cambio, Ginnar no es un monstruo, sino que es un personaje femenino más, que forma parte de la sociedad danesa. Es una mujer que es parte de los del palacio, una mujer de la casa, y planea, se convierte en la autora intelectual de todo el hostigamiento que va a hacer Grendel en un futuro, ¿no? Como venganza de lo que se le iba a hacer por algo que no fue su culpa de nacer con malformaciones, ¿no? Ginnar en la novela siempre está levantando una voz en queja contra esta sociedad que profesa un discurso de igualdad, un discurso de equidad, dice que todos son iguales, que todos somos dignos o merecedores de una vida digna, pero que realmente aquel desposeído, aquel indefenso, lo rechaza y lo coloca totalmente al margen por no encajar, digamos, en los modelos y en las representaciones que él dice que son las correctas. Este personaje me llama mucho la atención porque muestra el lado negativo de esta sociedad y se convierte en una activista social para mí, una activista social que pelea por su causa y por la de su hijo. Más allá de una venganza planificada, yo lo veo como una reivindicación, ¿no? de lo que se le iba a imponer a su familia. El derecho a vivir en familia le fue negado rotundamente y por eso ella se aísla y lo cría a su hijo a su manera, ¿no? Y planea esta reivindicación. Ella vive reclamando su derecho a la protección familiar que le fue negado en la sociedad, ¿no? En la que se desenvolvía. Para mí es sumamente importante la lectura y las reinterpretaciones que las mujeres están haciendo o han venido haciendo sobre las obras, las fuentes literarias del pasado, porque nos muestra que estamos apropiándonos de los textos del pasado y tratando, justamente por esta crisis de la representación, estamos intentando llevar a cabo nuevas maneras de mostrarnos dentro de la literatura. Especialmente en la escuela de idiomas modernos tratamos de estudiar mucho estas representaciones de sectores marginales, no solamente de las mujeres, porque además permiten refundar, ¿no? Refundar los silencios y llenar como los baches, los silencios que estas obras clásicas, canónicas, han dejado en el tema de la representación femenina, en especial. Básicamente eso.
Para esta mesa traje dos autoras, una autora europea ganadora del premio Nobel, que es Elfriede Jelinek, que escribe Deseo, y una autora chilena, Diamela Altit, con su libro Por la Patria. Elfriede Jelinek escribe Deseo publica Deseo en el año 1989, y Diamela Altit publica Por la Patria en el año 1986, es decir, que son contemporáneos esos libros, para ver qué formas de, otra vez, representación tienen las mujeres allí. En cuanto a descolonizar la imaginación, Liliana Weinberg toma Joan Guimaraes Rosa, y yo lo retomé, el cuento Mi tío el de Yaguareté, que a la vez se puede hacer un entramado con otros textos, como por ejemplo el de Benedict Anderson de Comunidades Imaginadas, es decir, para él las comunidades o las naciones, pensando en las naciones sobre todo, se caracterizan por el estilo, dice, en que son imaginadas. Joan Guimaraes Rosa trae la tensión entre el colonizado y el colonizador en sus cuentos, y sobre todo lo representa en este que se llama Mi tío el Yaguareté. En el Mi tío Yaguareté hay un sujeto que es hijo de una india y de un blanco, que decide no seguir los pasos del padre blanco, es decir, decide no ser peón y se va a la selva. Pero cuando se va a la selva comienza a matar jaguares, y en el sentido de cuando comienza a matar jaguares también corta el lazo con su propia madre india, porque el jaguar es parte del contexto sagrado de su comunidad, entonces también corta el lazo con su madre. Pero sucede que durante el tiempo que vivió solo en ese lugar aparece otro blanco cazador, y se encuentra con este cazador. Cuando llega el cazador, todo el cuento es una especie de diálogo. En realidad, él lo escribe como un monólogo, pero es una especie de diálogo con ese cazador también, que puede ser imaginario. Es muy importante, y acá retomo lo que dice Andrea, la forma en que Guimaraes Rosa escribe este texto, porque ahí aparecen muchas onomatopeyas, porque aparecen palabras en guaraní raro para esta zona brasileña, raro para luego también la literatura rioplatense, que no es propia de esta literatura, y que él la pone ahí como dando lugar en la lengua misma a este otro indio. Entonces, en la lengua aparece esta tensión entre el castellano, el español y el guaraní. Entonces este hombre le dice al cazador que él mata jaguares, y en este contexto le cuenta que se enamora, que estaba enamorado de una jaguar hembra. Finalmente el cuento termina con el episodio en que el cazador levanta un revólver, y cuando está levantando el revólver, este hombre se levanta, le quiere tomar el revólver y aparentemente se está convirtiendo en jaguar, porque en el texto él dice que es pariente de los jaguares, que su tío es un yaguareté y que él mismo es un jaguar. No sabemos, el texto termina así abierto, no sabemos si en realidad el jaguar se come al cazador blanco, o si el cazador blanco mata a este hombre que se está convirtiendo en jaguar. Lo que quiere mostrar Joan Guimaraes Rosa es que hay una tensión, que en realidad lo que sucede con los pueblos colonizados no es un sincretismo, no es el mestizaje de la hibridación y de la comunidad de la mezcla, sino una tensión violenta que no termina de resolverse nunca, y una tensión violenta que nace de caracteres, según Guimaraes Rosa, biológicos, casi de nacimiento de estas comunidades, que es esencialmente violento. Dentro del texto hay algo muy interesante, porque en alguna parte, casi ya al principio, este hombre dice: usted es el que habla. Y en algún momento le dice: ¿es mío? Le pregunta cuando habla con el cazador: ¿es mío algo?
Esto es importante porque pone en manifiesto el discurso, es decir, ¿quién es el que habla? El hijo de la mujer india le dice al cazador, usted es el que habla, pero también le pregunta, ¿es mío algo? Usted es el que habla, y sin embargo en todo el relato es el hijo de la India que está hablando y le está contando que se va a convertir en jaguar, que ama a la jaguar hembra y que él es pariente de los jaguares. Entonces esta tensión que aparece entre el pueblo colonizado y el colonizador es parte de esta dinámica del descolonizar la imaginación. En el libro Deseo, de Elfriede Jelinek, ella pone en crítica la noción de mujer y familia en el régimen occidental. Deseo en realidad se llama Lust en alemán, que no es deseo. Lust es goce, gozo, deseo sería Wunsch. Lustbarkeit también sería diversión o espectáculo, y me hace pensar también en la sociedad del espectáculo y en Guy Debord, porque el libro está estructurado en relación al concepto de consumo, es decir, ella trabaja el consumo en este texto. Hay un fabricante, una fábrica, un fabricante, el dueño, que es el dueño de la fábrica, tiene una esposa que tiene relaciones también de consumo con ella, es decir, consume el cuerpo de ella se cansa de esta relación, entonces busca un amante. Es muy interesante también ver las formas que se resuelven este tipo de relaciones, mientras que en Madame Bovary había una mujer que se aburría y busca otra relación sentimental y entonces finalmente termina suicidándose. En este caso, esta mujer busca un amante, pero el amante también la maltrata, y el libro termina cuando ella decide, ella tiene hijos con el dueño de la fábrica, que también son consumidos por esta relación de consumo, entonces ella decide ahogar a los niños, mata a los niños, termina con una especie, entre comillas, de castigo, porque ella termina en el destierro, y no había peor cosa en el mundo griego que el exilio y el destierro. Sin embargo, el texto de Jelinek, cuando ella ahoga a los hijos, el texto termina diciendo descansar. Dice: las mujeres envejecen pronto y su error es que no saben dónde esconder todo el tiempo que hay detrás de ellas para que nadie lo vea. Deben tragárselo como los cordones umbilicales de sus hijos. Muerte y crimen. Ahora, descansad un rato. No sabemos, o en realidad sí quizá, ¿a quién le dice descansar Jelinek? Yo creo que se lo dice, por un lado se lo dice a la mujer, a la madre que mata a los niños, pero también a los lectores. Es decir, que después de matar a los hijos, la mujer se atreve, la mujer que escribe, se atreve a decirle a la mujer que mata a los hijos que descanse. Es decir, no hay ningún castigo, sino un descanso. Hay un crimen. Podemos decir también que el texto, otra vez retomando las formas, que no tiene la forma de una novela tradicional, donde no están los personajes con su psicología armada, sino que son más bien voces, y estas voces se van delineando de una manera muy fluida. Tienen contextos, tienen un matiz saliano, no solo porque aparece el crimen, porque hay una intención del crimen, sino que también por la forma en que está escrita la obra, la cierta claustrofobia del texto. Si vamos a Por la Patria, de Diamel El-Tif, que lo escribe, ya les decía, en el año 1986, plena dictadura militar, ya el título tiene una connotación singular, porque habla ya de una cuestión política clara. En el título aparece una preposición, por la patria, podría ser el por de la elección, el por de la sustitución, el por de la causa, pero el por también de la finalidad.
También en este libro aparece una madre, empieza el texto con una invocación a la madre. Otra vez hablo de la forma, es un texto muy heterogéneo, tiene una forma no habitual, no es una novela y hay muchas voces. Y acá aparece una hija llamada Koya de una madre india. La madre india tiene a la hija con un hombre blanco. El hombre blanco abandona a la madre. Ella después tiene una relación, Koya, con otro hombre que se llama Juan, que la tortura, pero entre esa tortura también se encuentra él fascinado por Koya. Y en esta fascinación, en el medio de la fascinación, Koya cambia de nombre por Koa. En el texto, el personaje principal cambia el nombre. Al principio es Koya, propio de un nombre indígena, a pasar por Koa. Koa es el nombre del argot o discurso del AMPA o del crimen. Entonces aquí otra vez aparece el dato de la mujer y el crimen. A diferencia del texto de Jelinek, que el consumo parece llevar a la acción a la mujer, en este caso en Por la Patria, Koa termina escribiendo. Koa es la que escribe. Escribe desde un lenguaje del AMPA y criminal. Es notable porque en el año 2002 Diamel Eltiz escribe un libro que se llama Mano de Obra, que tiene una forma mucho más occidental y europeizante, deja este formato también onomatopéyico, de muchas voces, con palabras en mapuche, porque hay algunas palabras en mapuche en el texto de Por la Patria. Es un lenguaje completamente castellano-español, el de Mano de Obra, y también ahí aparece el consumo. En el Mano de Obra aparece el consumo como tema. Y ahí no hay mujer que escribe, sino que es una mujer que también es consumida dentro de una fábrica. Aquí casi al final, retomando esto de la épica y de reescribir la épica y de realizar reescrituras, Koa dice, hay una épica. Y termina el texto diciendo, y la sed se apoderó de ellas. Dice ellas en plural porque a lo largo de todo el texto aparecen madres, muchas madres. Madre 1, madre 2, madre 3, además de la madre de la propia Koya. Koya decide no ser madre. En el texto Koya se presenta como estéril, y esto es importante mostrarlo porque rompe con el mito mariano de las mujeres como madres. Es una mujer estéril, una mujer que decide, por otra parte, es parte de su decisión no tener hijos, y escribe. El texto y la escritura es como una filiación. Y decir al final, y la sed se apoderó de ellas, aquí sí me parece que hay una escritura del deseo. Sí, el libro del Friedrich Jelinek, que se llama Lust y se tradujo como deseo, en realidad se refiere al goce o al gozo y no al deseo. Cuando el Tit habla de y la sed se apoderó de ellas, es que toma o las hace sujetos del deseo a estas mujeres.